soy, de verdad, ahí comienza a existir, pero nace 9 meses y 9 días creo que después, ¿cierto? Nace, entonces así se da en la iglesia. ¿Cómo, en qué momento se funda? Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí se funda la iglesia, pero nace mucho después. Y entonces ahí les hablaba del doble nacimiento de la iglesia, que está en el número 2. Un nacimiento teológico y un nacimiento histórico. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos los 3 significados, si está ahí, de iglesia. ¿Cuál es el origen de iglesia en hebreo? Que es kahal. ¿De acuerdo? Luego tenemos en griego eclesia y en latín eclesia. ¿Ya? ¿Cuál era la diferencia entre el latín, entre el hebreo, el griego y el latín? La diferencia es la siguiente. En hebreo, que no está acá, ya, pero que ahí se les he puesto los términos generales, en hebreo era asamblea llamada. Eso era, el pueblo de Israel era llamado para reunirse. Era el pueblo de Israel que era convocado. En griego era el pueblo que ya se había reunido en la plaza para escuchar al filósofo, mientras que en latín es el pueblo que ya se ha reunido, pero ya no para escuchar al filósofo, sino que se ha reunido por Dios. Para Dios y por Dios. Esa es la diferencia. Ese ha sido el proceso, cómo se ha ido paulatinamente entendiendo el origen de la iglesia. ¿De acuerdo? Insisto, en hebreo es el pueblo que se toca una campana, el pueblo que es llamado por Dios. ¿Ya? Ese es el significado de la iglesia. Asamblea llamada por Dios. En griego, la asamblea se ha reunido ya está en la gran plaza, pero no es para escuchar a Dios, sino para escuchar al filósofo. Mientras que en latín, iglesia ya se ha reunido el pueblo, la asamblea ya se ha reunido, pero ahora sí ya es para escuchar a Dios. Ha sido llamada por Dios, ha sido reunida por Dios, y para escuchar, para alabar, para encontrarse ¿con quién? Con Dios. Así se ha ido entendiendo paulatinamente el origen del término iglesia. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Bien, tenemos ahí las propiedades de la iglesia. ¿Cuáles son? La iglesia es una, la iglesia es santa, es católica y es apostólica. Hay una doble dimensión en el tema de una. La iglesia es una, ¿por qué? Porque la iglesia es única. En el Evangelio de Mateo Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es en singular, no es en plural. Por lo tanto, la iglesia es única, no es varias iglesias. Jesús no dice mis iglesias, sino dice mi iglesia. ¿De acuerdo? Y la otra dimensión es que la iglesia es una porque está unida. ¿De acuerdo? No está dividida la iglesia. Por tanto, lo que yo haga afecta al Papa y al católico que está en el último rincón de África, de Asia, de América, de Europa. La iglesia es una sola, es un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Muy bien. Esa es la doble dimensión en el término, en la propiedad de una. Unicidad y unidad. Unicidad única, no hay varias iglesias, y unidad es un solo pueblo, no está dividido, no es cada quien por su cuenta, no es el Papa y los curas y las monjas, no es los laicos y sus problemas, no, es un solo pueblo, no está dividido. Bien. ¿Y los ortodoxos también Entra en los ortodoxos, obviamente, ya que después vamos a hablar un poquito del tema, ¿ya? Bien. Les he hablado ahí un poquito cómo nace el término Iglesia Católica. Nace en el 110 aproximadamente con un santo. ¿Cómo se llama este santo? San Ignacio de Antioquía, que se los hablé también el año pasado. Y luego es confirmado Iglesia Católica por Policarpo de Esmirna, ¿de acuerdo? Yo les decía que la Iglesia Católica existe como tal, pero no explícitamente en la Biblia. Explícitamente nace después con Ignacio de Antioquía. Bien, están los estados de la iglesia. La iglesia tiene 3 estados: la iglesia peregrina, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Todo es un solo pueblo. La iglesia peregrina, nosotros; la iglesia purgante, los que han muerto y todavía no están en gracia de Dios; y los santos que ya están en la presencia de Dios. Un solo, la iglesia triunfante, los santos que ruegan por nosotros, y nosotros, iglesia peregrina, que rogamos por la iglesia que está en el purgatorio. Por eso la misa por los difuntos, por eso la oración por los difuntos, por eso las exequias. La iglesia peregrina reza por la iglesia purgante.
y la iglesia celestial reza por la iglesia peregrina. Y tenemos finalmente la doble dimensión de la iglesia. ¿Cuál es la doble dimensión de la iglesia? Lo había dicho ya, la iglesia es al mismo tiempo divina, cuerpo místico de Cristo, pero al mismo tiempo la iglesia es humana. ¿Por quiénes la formamos? Nosotros, hombres, que somos al mismo tiempo santos y Pecadores. Por eso esa es la doble dimensión de la iglesia. La iglesia es santa y pecadora a la vez. Santa porque Cristo, que es su fundador, es santo, pero al mismo tiempo está formada por nosotros, que somos pecadores. ¿Se entiende? Esto ya lo hemos hablado el año pasado. Es un resumen de lo que les he tratado de explicar el año pasado. ¿De acuerdo? Bien, para que